Ahora sí, venimos, ahora sí empiezo para lo que llegamos hoy, abstracción. Entonces, ¿qué pasa en el caso de abstracción funcional? La abstracción nos evita lo que ustedes hicieron mucho en el parcial. ¿Qué hicieron ustedes en el parcial? Copiar y pegar porque era como lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Entonces ya uno no sufre con eso. Entonces, para ver esto, vamos a ver un ejemplo, algo que se llaman los filtros. Los filtros reciben listas, una condición y retornan las listas una lista que cumple, los elementos cumplan la condición. Por ejemplo, una lista de números y me va a retornar los que son pares. ¿Sí? Por ejemplo, una lista que tenga los números del 1 al 10. Y si yo digo, yo quiero solo que me vuelva los pares, ¿qué lista me volvería? 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, un filtro tiene lo siguiente. Un filtro de los pares. ¿Qué pasa? Esto es lo que ustedes deberían de hacer en el caso de la diferencia. ¿Sí? En el caso de la diferencia, utilicen un elemento y lo buscan. ¿Qué pasa? Si ustedes encuentran el elemento en la lista, ¿cierto? Ustedes deberían de sencillamente hacer el llamado recursivo. Si el elemento no está en la lista, es decir, que hace parte de la diferencia, entonces ustedes hacen el cons. ¿Con quién? Con el fix. Y venimos acá. Si el elemento que estamos examinando es par, ¿qué hacemos? Lo incluimos. Y si no, no lo incluyo. Si ustedes ven, cuando esto recorre la lista, va armando una lista de salida que tiene los números pares. ¿Es claro eso? Sí. Ahora, ¿cómo? Sí. Sí, es muy parecido. Sí. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Si yo quisiera ahora filtrar, solamente devuélvame los impares, ¿qué cambio en esa función? ¿Ah? En vez de even, ¿por qué lo cambio? Si coloco un not, También puedo colocar un not, pero es más fácil colocar ODD. ODD, ODD, ya les muestro que es que lápiz no está del todo bien. Profe, una pregunta. Sí. Y si yo el llamado recursivo no lo hago, o sea, el último paso no lo hago en el else, sino que lo hago también dentro del condicional y en el else ya coloco empty. O sea, nunca me va a llegar al else. Si usted hace eso en el empty, si el primer número no es par, entonces Sí, va a volver empty. No, es que si el primer número no es par, entonces él me volvería a hacer el llamado recursivo, ¿cierto? Sí. Porque es lo que está acá. Pero entonces si llegaría a una condición en la que ya no llegara, si no se cumpliera el primero, entonces iría al segundo. ¿Me entiendes? Intentaría volver al segundo Sí. y nunca llegaría al empty del else. ¿No me entiendes? No. Yo le explico más bien cómo funciona esto. Suponga que usted tiene una lista con los números del 1 al 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces supongamos, entonces ¿qué pasa? Ingresa primero a la lista completa. Entonces, ¿la lista está vacía? No. El primero de la lista, ¿quién es el primero de la lista? El 1. ¿Es par? No. Entonces, ¿para dónde va? Para el else. Entonces, hace el llamado ¿con quién? ¿Con él? Con el res. Ahora, ¿qué va a pasar? Pregunta, ¿el primero de la lista, ahora que es el res, es par? ¿2 es par? Sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Cons y lo mete y hace el llamado recursivo. No sé si era por el lado de la pregunta. Sí, sí. Claro. Sí, lo que pasa es que si no es par, lo descarta. ¿Cómo lo descarto? No lo meto. O sea, ¿cómo descarta el número cuando no cumple la condición? Sencillamente en el else, yo hago el llamado ¿con quién? Con el res. ¿Y cómo lo incluyo? Con el cons. ¿Sí pillan allí cómo funciona el filtro? Ahora bien, ¿qué pasa? Si yo ahora no quiero los pares sino los impares, ¿qué hago? ODD. Si yo quiero ahora los que son mayores que 5, ¿qué hago? Pues pondría la función mayor que 5 que hicimos anteriormente. ¿Qué ven? ¿Qué cambia únicamente? La función. Entonces, si yo quisiera hacer un filtro de lo que yo quiera, ¿qué debería yo hacer? ¿Qué harían ustedes? Si yo les pusiera eso en el examen. Yo quiero hacer un filtro genérico de que me filtre lo que yo quiera. No, nada de local. Es solo un cambio pequeño que se haría en la función. Entonces, aquí coloco un F y aquí en lugar de esto coloco F. Y ahora la función que ingresa es el filtro que yo quiero. Puede ser par, impar, lo que yo quiera. ¿Sí? Eso se le conoce como abstracción funcional.
Las funciones, ¿por qué? ¿Qué pasaría si no sabemos hacer eso? Si yo les dijera hagan un filtro de pares, hagan un filtro de impares y hagan un filtro de mayores de 5. ¿Qué harían ustedes hasta el momento? Copiar y pegar. Copiar y pegar 3 funciones. Ya no queremos hacer eso. Lo que hacemos es incluir otro parámetro que sea una función y usarlo. Y esto es lo que hacen aquí. Una lista dentro de listas, lo que cambiaría es colocar aquí una condición list y hago el llamado recursivo. O sea, colocaría, si fuera lista de listas, colocaría list, pregunta, del fields, exactamente, del fields, y yo qué haría acá, el fields de L, yo aquí haría el llamado recursivo con filtrar impares de fields de L, sería append, ¿de quién? Del llamado recursivo de filtrar, ¿con quién? Con el fields. Y el llamado recursivo, pero también con filtrar de res, porque si no perdería el segundo hacia adelante. Eso es lo que cambiaría. Son dos llamados recursivos. El llamado recursivo con el primero, pegado con el llamado recursivo de quién? Del resto. Porque si no lo pierdo. ¿Se acuerdan cuando yo no lo metí? Que perdía el resto. Entonces, en el caso de listas, esa sería la consideración adicional. Entonces, como la primera es una lista también, pues tienes que enviárselo a quién, a la misma función. Pero a su vez tengo que pegarlo con quién, con el res, porque si no hago eso, pues pierdo el resto de la lista. Supongan una lista así, un list que tenga un list, supongamos 1, 2, y aquí sea 3, 4. Supongamos que queremos filtrar los que son impares. Entonces debería dar una lista con 1, 3 y 4. Entonces, cuando yo llego y él encuentra que el primero es un llamado recursivo, ¿qué hace? Hace el llamado recursivo. ¿Por qué? Porque esto yo no lo puedo operar directamente. Yo tengo que preguntar por este y tengo que preguntar por este. Y también hago el llamado recursivo con el resto porque, pues si no lo hago, ¿qué pasa con esto? Se pierde. ¿Sí? Recuerden que cuando ustedes tienen listas dentro de listas, si encuentran un elemento que es lista, toca hacer el llamado recursivo con ese elemento, que en ese caso es el fields. ¿Ya estamos allí? ¿Sí? Igual ahorita hacemos entonces un ejercicio con eso, un filtro de más amplio ya que lo pidieron. Vamos a hacer un filtro bien bueno. Entonces, bien muchachos, entonces ustedes ven mayores que 5, entonces menores que 3, bueno aquí yo pongo unos ejemplos, entonces yo más bien hago algo. ¿Por qué más bien no hago funciones pequeñas? ¿Cierto? Miren lo que hago. ¿Qué hago aquí? En vez de F, ¿qué coloco? En vez de even, coloco, esto es un filtro genérico, ¿sí? Porque ya no tengo 4 filtros, sino uno solo, y lo que hago es hacer los llamados. ¿Estamos allí? Ya es un filtro más genérico. Ahora bien, muchachos, el ejemplo que preguntó el compañero, ¿cómo te llamas? El ejemplo que nos dijo Mauricio, entonces vamos a pensar lo que listas de listas, ¿cierto? Entonces ya que está la duda, y ese es un punto potencialmente que va a salir en el parcial, el trabajo listas de listas. Entonces, supongamos que vamos a recibir un filtro, ¿cierto? Vamos a tener un filtro, entonces diseñar un filtro para listas de números. Entonces, define filtro, ¿qué recibe el filtro? La lista y la función de filtrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a cambiar? Que yo lo primero que tengo que preguntar, bueno, es empty, lo mismo de siempre. Recuerden que siempre se pregunta primero la condición de parada, porque si se pregunta otra cosa antes, ¿qué va a pasar? Error, porque yo no puedo preguntar por el fields de un empty. Lo primero que tengo que preguntar es la condición de parada. Si es empty, pues no hay nada que hacer, sencillamente retorno empty, y aquí viene. Es una lista, el primero de la lista. Entonces, ¿qué hago? Entonces, hago un append, ¿de qué? De filtro, ¿de quién? Del primero de la lista. Voy a ponerle, le puse list, ¿no? Del primero de la lista, list. ¿Con qué lo pego? Con filtro de... aquí hay un error. Ah, sí, debo enviarle el F. ¿Y con qué se lo pego? Con filtro de quién? Del res de list. ¿Por qué? Porque como el primero de la lista es una lista, ¿cierto? Yo necesito, para recorrerlo necesito hacer recursión.
Y ahora, el resto también es una lista. Entonces también necesito recursión. Ese es lo que se haría ahí en este caso. Entonces, ¿por qué append? Porque esto retorna una lista y esto retorna una lista. Entonces, ¿qué hago? Juntarlas. Append sirve para pegar listas. Entonces, en caso que sea una lista, eso es lo importante cuando ustedes tengan listas de lista de hacer. Llamado recursivo con el primero y llamado recursivo con el resto, porque ambos son listas. Ahora bien, en el caso que no sea lista, que es el que estamos acá, entonces vamos a preguntar si f se cumple con quién. Si la función que yo ingresé, recuerden que la función que pregunta si es par, si es mayor que 5, si es menor que 3, me siguen allí. Si se cumple, ¿qué hago? Cons, ¿cierto? ¿De quién? Del first, de lista con quién? Con el llamado recursivo del red de list. ¿Estamos allí? Le falta la F. ¿Dónde? No. No, está bien. Y ahora bien, en otro caso, ¿qué hago? Sencillamente filtro. Sí, es porque lo estoy descartando. Entonces, muchachos, ahí ya tengo el filtro. Después del res de lista. Ah, sí, sí, señor. Ahí me dan un error. Bueno, aquí falta una F, ¿no? Aquí falta una F. Porque el filtro esperado es con... El filtro esperados campos. La función. ¿Cómo sería el contrato de esto? Contrato recibe una lista de números y recibe una función que recibe un número y retorna un booleano. ¿Y esto al final qué retorna? ¿Una lista de números? Entonces vamos a ver si el filtro funciona. Entonces filtro, ¿cierto? De list de 1, 2, list 1, 2, 3, 4 y pongamos 1, 2, 3, 4. ¿Qué filtro coloco? ¿Par o impar? Entonces, ¿qué dice? Impar. Entonces, ODD, pregunta. Esperen. Filtro espera. ¿Qué pasó? Espera 2 argumentos, pero yo le mandé 1. No, eso está bien, ¿no? Filtro le envío el res de list. Porque está fallando. Yo no entiendo. Esta es la función append. Miren a ver si alguna me faltó. Ah, aquí. ¿Sí lo ven? Me faltó el F allí. Vale. En el lugar que no es, uno se va acostumbrando a eso. Es como los errores de C++, eso nadie los entiende. A veces ni el profe ni el docente los entiende. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué me devolvió? Los impares. ¿Qué pasó? Me devolvió una lista con los elementos impares. Una función que elimina los que son iguales. Es que Racket, si ustedes van a la ayuda, Esto tiene muchas... eso tiene, sí, eso tiene, vean, por ejemplo, esto tiene una función que se llama sort. List. Para organizarlo, ¿no? Ajá, pero la idea es que ustedes las hagan. De menor a mayor. Por ejemplo, esto devuelve. Sort, list 2, 3, 1. Entonces, que me los ordene de menor. List 1, 2, 3. Miren qué pasó ahí, que envié como argumento. 2, 3, 1. Que me lo organice de. Perdón, sort si lista mal. ¿Qué hice ahí? Me devuelva él, el mayor. O sea, el sort, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ustedes dónde encuentran esas funciones? En la documentación de Racket. ¿El map qué significa? El map aplica una función a una lista. Ejemplo. Map. Voy a definir una función, por ejemplo, map de list 1, 2, 3, 4 SQR. Todos los eleva al cuadrado, entonces. Pero el primer argumento es una función. Sí, señor. SQR list 1, 2, 3, 4. Ahí está. Sí, esto tiene muchas cosas, pero pues la idea es que las hagan.
car y cr. Sí, es lo mismo. Car de list de 1, 2, 3, 4 y cdr de list 1, 2, 3, 4. Es el que usamos en FLP principalmente. También tengo el primero de la lista, KDR 1, 2, 3, 4, me va a volver 2. ¿Sí? KDR, el car del CDR. ¿Sí? Sí, eso es, pero eso lo usamos en FLP. Si fuera el cuarto, sería el primero del resto, del resto, del resto, DR, del list 1, 2, 3, 4. Ajá. Pero no, eso es de FLP, no se preocupen. Eso lo usamos, o sea, en FLP usamos los car y KR. Lo que pasa es que eso me evita escribir el field del res. Pero ¿por qué no lo enseño? Por el tema de la recursión. Porque es que usted no la ve. Es más fácil ver fields del res, del res, del res, del is 1, 2, 3, 4. ¿Sí? O sea, ¿por qué se hace eso así? Pues por el tema de la recursión. Pero el lenguaje tiene muchas cosas. ¿Sí? ¿Sí? El lenguaje realmente tiene muchas cosas. ¿Tienen más preguntas por ahí, muchachos? Bueno, yo qué carajo estaba explicando que me perdí. Entonces, bien, y alguien me preguntará, pero profe, cuando usted hace este llamado, ¿cierto? Cuando usted hace este llamado, pero como que se pierde la estructura de la lista, ¿no han pillado? Porque el append lo que hace, append, list, pega dos listas. Pero usted me dice, profe, no me gusta eso porque es que realmente lo que entraba era una lista de números y usted me está volviendo una lista de números. Yo quisiera que me volviera la misma estructura, pero con los números filtrados. Entonces se hace un pequeño cambio. En vez de append, ¿dónde está el append? Voy a utilizar list. Y miren lo que me retorna. El append pega listas, el list arma listas. Ahí me la va armando. ¿Sí? Yo no sabía ni. Eso usar append. Cuando ustedes necesitan pegar listas, usen append. Porque para pegar dos listas sin append, le toca coger las listas y hacer un llamado recursivo e irla armando. Yo también en los talleres eso me parecía un poco de vacío. Yo no sabía ni cómo quitar esos vacíos. No, se hace es con append. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de esos vacíos? Con un árbol, no, eso ya es estructura, nada que hacer, no hay una función que le haga eso. Yo con estructura, suerte, ya le toca. Sí, claro, usted puede hacer un filtro, eso podría ser pregunta de parcial. Haga un filtro que me retorne. No, es que yo ya tengo eso en la cabeza hace rato. No se preocupen, ustedes saben que yo soy creativo. Ella me conoce. Y el próximo semestre que con los que nos veamos en matemáticas discretas son hombres, ya verán mi creatividad hecha al máximo, porque el curso es de los mejores que hay. ¿Sí? El curso no puede ser muy creativo. Sobre todo en el tema de demostraciones. Eso es divertidísimo. ¿Sí? Eso, ¿ah? Yo me divierto, con eso es suficiente. Entonces, muchachos, como les digo acá, list o cons sirve para. ¿Dónde está aquí el list? Arriba. Aquí. Sería, en lugar de esto, yo también puedo usar cons. Observen la salida. Ahí cambió un poquito. Si esto algún día corriera, que esta es la más razonable, con cons funcionó bien. Cuando usted quiera reconstruir la lista, use cons. Lo que pasa es que list pega listas, entonces el resto queda feo. Entonces miren, list 1, 2, ¿qué devolvió del primero? Lista 1, ¿qué devolvió de 1, 2, 3, 4? 1, 3, y acá 1, 3, 5. Sí, es mejor usar el cons allí, ¿listo? En caso de que ustedes quieran la lista del primer nivel, pues la colocan con append. De hecho, hay un ejercicio de listas que se llama aplanar. ¿Qué es aplanar? Usted tiene una lista de listas y quiero que devuelvan una sola lista de un nivel. Para eso pueden usar append, llamado recursivo con append. Funciona muy bien. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, ¿preguntas sobre los filtros? Bien, entonces, por ahora, muchachos, son las 50 y